la idea de hacer esta especie de jornadas virtuales, ahora que todo está llamado a la virtualidad, digamos, un poco tiene que ver con el trabajo que nosotros venimos haciendo de la asociación civil, que, que tiene que ver con procesos educativos no formales en diferentes vecinales de la ciudad de Rosario, visto considerando que un poco la labor directa a lo cual se dedica la asociación civil, por razones de público conocimiento, están ahora un poco desarticuladas y esperando a ver cuándo pasa el tema de la pandemia y las disposiciones del gobierno, como para poder comenzar, la idea es tratar de generar esos andamiajes o con aquellas personas que se fueron inscribiendo como voluntario a principio de año, como para los compañeros que ya están participando del multi y diferentes compañeros que a lo mejor participen de otras organizaciones, poder empezar a armar un marco de discusión sobre lo que nosotros pensamos que tendría que ser la educación no formal. Por eso vamos a trabajar en este primer encuentro 3 líneas: una que tiene que ver con territorio, que es la charla a la cual nos acontece. La otra tiene que ver con definir la educación no formal propiamente dicha, y la otra tiene que ver con el trabajo grupal. Y un cuarto encuentro que tiene que ver con reflexionar acerca de nuestro trabajo en la práctica. La idea es que para esta charla de territorio hemos convocado a Maximiliano Toni, que es quien tiene la cámara prendida, básicamente. Y bueno, él, aparte de ser antropólogo, eh, también hoy se desarrolla como director de gestión territorial de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, al cual obviamente estamos más que agradecidos, Maxi, por Gracias. brindarnos un poco de tu tiempo, ¿no? Para esta actividad. Obviamente que quienes te conocemos, estás más que calificado para llevar adelante este debate. La modalidad, básicamente, como ya lo dije anteriormente, va a ser una pequeña exposición con los temas que vos, Maxi, pienses fundamentales, de unos 30 a 35 minutos, y después se van a abrir 10 minutos para preguntas o reflexiones finales, que lo pueden hacer vía chat. O sea, acá abajo, a la izquierda abajo, hay un chat, y ahí van a poder escribir las preguntas y vamos a leer las preguntas o las reflexiones y las vamos a ir intercambiando. La idea es que los micrófonos y las cámaras, los micrófonos van a estar silenciados, las cámaras obviamente si quieren prenderla o no, eso va a depender de cada uno. En general van a estar apagadas porque bueno, al estar las cámaras apagadas, el programa hace que tenga menos interferencia cuando comience. De igual modo, eh, esta jornada va a ser grabada y vamos a producir un pequeño material con esto que va a estar colgado de nuestro canal de YouTube, que es Multiplicando Voces Rosario, o de, un, de, de nuestro portal, digamos, o nuestra plataforma, que es zambalacosa.online, que es un proyecto de producción de contenido audiovisual vinculado a educación y territorio, que estamos empezando a trabajar con varios compañeros a lo largo de Rosario, y bueno, también estamos invitando para ¿qué cosa? No le robo más tiempo, hice uso de mis 5 minutos de cordialidad, y bueno, lo dejamos todo en manos de Maxi. Te vuelvo a agradecer que hayas aceptado nuestra invitación y bueno, muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias. Bueno, obviamente, en primer lugar, muy agradecido con Joaquín, con la gente del Multiplicando Voces. Siempre no es la primera vez que generamos un diálogo con el espacio de Multiplicando Voces.
quizás puede ser que para los que estuvieron en términos presenciales, parece que hubiera sido hace 20 años, pero fue hace muy poquito en Rivera, pueda ser un poquito repetitivo, para que no sea tedioso para esa gente con la que estuvimos dialogando. La idea es alguna de las reflexiones que fuimos viendo en esa fecha, poder mecharlas y poder tensarlas con algunas de las cuestiones que pasan ahora en el marco del confinamiento, de la emergencia sanitaria y de todas las cuestiones que se ponen en juego en relación a esto. Bueno, como decía Joaquín, yo soy antropólogo, mi nombre es Maximiliano Toni. Actualmente, bueno, soy director de Desarrollo Territorial del área de Extensión y Territorio de la UNR y soy docente de una cátedra que tiene poquito tiempo, que se llama, hace 4 o 5 años, no ha habido muchas cortes, que se llama Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales. Quizá una primera aclaración, esta es la primera vez que me manejo con estos sistemas. Una vez hicimos algo con un grupo que se llama, con un grupo de México, donde se hizo una conferencia, pero no era con este sistema. Me cuesta bastante, pero realmente yo creo que de algún modo hay que reconocer el esfuerzo que hacen los colectivos, los espacios, las instituciones y las organizaciones de poder seguir recreando de los modos posibles, con los cuidados posibles, estos vínculos. Obviamente nosotros, por ejemplo, la cátedra es una cátedra del primer cuatrimestre, por las características de dinámicas participativas y el tipo de trabajo en territorio que se hace, la pospusimos para el segundo cuatrimestre, pero bueno, si la cuestión de la emergencia sanitaria no sigue con la idea de confinamiento, tendremos que buscar esta forma. Yo no soy de los que me pongo ácido con estas modalidades, porque creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que de algún modo la palabra circule. Bueno, por un lado, se me convocaba de algún modo para poder pensar las múltiples dimensiones de lo territorial, digamos, para hablar de territorio. Uno podría decir, digamos, el término territorio se puede abordar desde distintos, digamos, perspectivas, de distintas disciplinas, se puede ver desde la geografía, de la etnografía, de la antropología, yo en general quería pensar las discusiones en torno al territorio, a lo territorial, a los procesos de territorialización, desde en su vinculación, bueno, con los procesos de educación no formal, porque sé que muchos y muchas de ustedes están implicados en esos procesos, y fuertemente desde las políticas públicas. Yo también trabajé en lo que antes era la Secretaría de Promoción Social en villas y asentamientos, y en principio, en general, cuando trabajamos la cuestión del territorio en la cátedra, lo trabajamos, en vez de decir, bueno, el territorio es el territorio aquello, lo que hacemos en general es generar algunas dinámicas participativas o que la palabra circule a fin de que aparezcan cuáles son las prácticas y representaciones que tienen sujetos, que tienen las alumnas y los alumnos en torno a la idea de territorio. Esto obviamente no lo vamos a poder hacer, pero sí yo me voy a remitir a muchos de los enunciados con los que uno se encuentra, especialmente en los ámbitos universitarios, cuando se piensa la idea de territorio, ¿no? Se van haciendo como determinados encadenamientos metonímicos donde la idea de territorio generalmente se asocia con contexto de pobreza extrema, o pobreza estructural, pobreza persistente, como se la conciba, ¿no? En general, cuando se habla en la universidad o en la cátedra, alumnas, alumnos o en los distintos espacios a veces tengo que coordinar talleres o capacitaciones, etcétera, siempre se asocia, cuando nosotros planteamos con qué asociamos el término territorio, se lo asocia con determinados contextos de pobreza persistente y sus distintos modos de hábitat popular, como puede ser bombillas, asentamiento, vivienda de barrio social. Ahí aparece como un enunciado muy recurrente, no lo digo en un lugar de ajenidad con ese enunciado, porque yo muchas veces también lo dije, digamos, son cuestiones que nos atraviesan a todos, que es esta idea de ir al territorio, ¿no? Cuando dicen, bueno, la universidad va a ir al territorio, en general siempre llama la atención en ese tipo de enunciados
que pareciera ser como que la universidad es la que va al territorio, y cuando se habla de territorio se habla de pobreza estructural, y en general hay una fuerte negación del carácter territorial de las propias casas de estudio, es decir, lo territorial siempre es otro, y nosotros, digamos, los universitarios nunca tenemos territorio, que no me voy a meter mucho en ese tema, simplemente decir que mucha de esta idea de desterritorialización universitaria, esta idea de que la universidad no tiene territorios, parece como si estuviera en el aire, está muy vinculada a ciertos imaginarios de la ciencia neutral o de neutralidad valorativa, digamos, como la universidad como no es parte de los conflictos societales, de los conflictos sociales, en general no tiene territorio, la universidad va al territorio. Bueno, nosotros partimos de una perspectiva diferente, nosotros creemos que la universidad tiene territorio, bueno, es una evidencia empírica, no está en el aire. Mucho peor es ese enunciado donde esto se escucha mucho más en el ámbito de la política, digamos, cuando se dice que hay que bajar al territorio, ¿no? Digamos, eso porque todos los hemos escuchado alguna vez esta idea de, bueno, che, me parece que hay que bajar al territorio, se dice, ¿no? Que salvo, digamos, en algunas zonas andinas, digamos, o en algunos lugares, digamos, en Mendoza, en otros lugares, realmente la idea de bajar al territorio, por lo menos en la llanura, es medio absurdo, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba en la Universidad de Cuyo y un estudiante planteaba esta idea de bajar al territorio para ir a hablar con determinados movimientos campesinos, pero que en realidad estaban para arriba. Ese es otro imaginario muy fuerte, la idea de hay como una especie de división espacial donde el territorio sería lo bajo, ¿no? Por ejemplo, la universidad es lo alto, el territorio es lo bajo. Hay que bajar al territorio, hay que bajar línea, hay que bajar políticas. Y después un enunciado que aparece con mucha recurrencia, eh, nos pasó el primer año y la primera cohorte de la materia de extensión, territorio y organizaciones, como, bueno, como en ese momento no teníamos la posibilidad de, todavía no estábamos en condiciones de interactuar con otros actores sociales, a la hora de pensar lo territorial se generaron algunas dinámicas con afiches, con objetos, con fotos, donde los grupos tenían que pensar, imaginarse un territorio donde iba a haber algún tipo de intervención, donde se iba a dialogar con otro actor social. Me acuerdo que dividimos 5 grupos, más o menos de 5 o 6 personas cada grupo, y lo que nos llamó muchísimo la atención es que, esto ya lo conté muchas veces y probablemente algunos lo escucharon, ¿no? Que en el momento de la puesta en común, la mayoría de los grupos imaginaron esos territorios o pensaron esos territorios de la intervención como islas, es decir, en algunos casos eran islas literales, en el sentido de que se iba a trabajar al delta o con los isleños, y en otros casos eran comunidades rurales aisladas o comunidades urbanas totalmente aisladas de la totalidad sociourbana. Bueno, a nosotros nos parecía como una paradoja importante, ¿no? Que en contextos donde los flujos de personas, flujos de mercancía, flujos de mensajes, flujos de imágenes crecen cada vez más, bueno, era una paradoja que nosotros pensemos los territorios como totalidades aisladas, digamos, en general más vinculadas a esta idea de solidaridades autocontenidas. Y a mí me parece que más allá de decir, bueno, se está equivocado, en general cuando nosotros trabajamos estas cuestiones, tratamos de indagar de dónde remiten esos imaginarios, dónde remite ese imaginario que el territorio tiene que ser asociado necesariamente con pobreza, con que el territorio tiene que ser pensado como una isla. El territorio también se piensa homogéneo, anacrónico. Hay muchas cuestiones que ustedes tienen que pensar muchas veces cuando hablan con determinados profesionales, con actores sociales, cómo aparecen en esos imaginarios esas representaciones del territorio como una isla, ¿no? Y bueno, lo que yo un poco quería tratar hoy es cómo, lejos de decir, bueno, se está equivocado con esta idea de que el territorio es una isla, hay una evidencia empírica que dice que estamos en una sociedad cada vez más conectada. Fíjense lo que está pasando con el tema del coronavirus, ¿no? La Villa 31, lejos de ser una isla alejada, digamos, de la totalidad sociourbana,
es una cuestión social de relevancia precisamente porque es el lugar donde más se están dando los contagios, es decir, que no son islas que no están comunicadas. Esos contagios empiezan con la empleada doméstica que va a trabajar al centro, que empieza con el albañil, que empieza con el que va a trabajar a la escuela del barrio, digo. La evidencia empírica contrasta fuertemente con el imaginario de la idea de insularidad. Pero bueno, esta idea de insularidad, creo yo, digamos, tiene sus raíces en una serie de procesos y que tienen que ver, sobre todo, con determinadas transformaciones en la cuestión social, en lo que se llama la cuestión social. Hay un libro que en general yo siempre referencio, que es Pobres Ciudadanos, un libro de Denis Merklen, donde en el capítulo 4 o 5 habla precisamente de este proceso de resemantización donde de repente los trabajadores se transforman en pobres. Digo resemantización en el sentido que hay un cambio de sentido en torno a cómo se piensa la cuestión social. Es decir, el repertorio, la cuestión social tradicional a lo largo del siglo XX tenía como eje, el eje de esa cuestión social tenía que ver con el trabajador y con el trabajo. Es decir, en el año 1904, Vialet Masset, que es un médico que es encomendado por el gobierno de turno para poder hacer un relevamiento de las condiciones de los sectores populares, es famoso como el informe Vialet Masset. Él hace de algún modo un cuadro de cuáles eran las condiciones en las que se encontraba la clase trabajadora a principios de siglo, y a partir de ese relevamiento es que se va constituyendo una cuestión social donde lo central de la cuestión social era la protección del trabajador y del trabajo, porque ese era el motor del progreso. A lo largo del siglo XX aparece fuertemente esta idea de una cuestión social que se erige en torno al trabajador y al trabajo, y que hay dos actores fundamentales en el sistema de acción de esa cuestión social que tiene que ver con el Estado y los sindicatos. Es decir, la cuestión de los derechos sociales de los trabajadores se encontraba fuertemente encuadrado entre esa interlocución entre Estado y sindicato. A veces podían ser momentos de conflicto, pueden ser momentos de negociación, pero había una interlocución que planteaba todo lo que tuvo que ver con los derechos sociales y con las protecciones del trabajador. Sin embargo, uno podría decir, para poner una fecha, aunque estos son procesos históricos, que en 1980 se pondría fin a esa cuestión social que se erigía en torno al trabajo y al trabajador, y se va conformando una nueva cuestión social que tiene como principal sujeto ya nominado como el pobre y la pobreza. Es decir, todo esto de las políticas contra la pobreza, bueno, pobreza cero, se empieza a poner el eje fuertemente en el pobre y la pobreza y ya no se pone el eje fuertemente en el trabajador y el trabajo. Esto, yo digo 1980 porque ahí hay una cartografía del INDEC donde empieza a plantear el problema de la pobreza y de algún modo algunos autores plantean que ese informe es el que inaugura una nueva cuestión social. Esta nueva cuestión social tiene mucho que ver con estos cambios de cómo pensamos ahora el territorio, esta idea del territorio como una isla, el territorio como un espacio homogéneo, de algún modo remite, digamos, a este cambio en la cuestión social. ¿Por qué? En principio, así como se da el pasaje del trabajador al pobre, es decir, no es que dejó de haber trabajador y empezaron a haber pobres, al trabajador ya se lo piensa como pobre, ¿no? Otro pasaje importante para pensar esto es el pasaje de las políticas universales a las políticas focalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Una política universal sería, por ejemplo, no sé, decir, bueno, educación pública, es decir, la política focalizada es cuando uno focaliza propiamente la política en determinados grupos sociales y en determinados problemas. Por ejemplo, y ahí aparece con fuerza esta idea de lo territorial, ¿no? De que la política tiene que estar en el terreno. Si yo me pongo a pensar y hace unos meses estaba viendo revistas de la década del 90, por ejemplo, de la Secretaría de Extensión, y en esas revistas, creo que eran 4 o 5 números de la revista que
yo trabajaba en esa época que hacíamos en extensión universitaria, y en ninguno de esos 5 números aparece la palabra territorio. Es decir, y si uno rastrea los afiches, por ejemplo, de la extensión universitaria en la década del 90, ni hablar en los 80, la palabra territorio no aparecía. La palabra territorio tenía que ver con cuestiones de soberanía, tenía que ver con otras cuestiones, pero no tenía que ver necesariamente con la cuestión de villas, de asentamiento y de la pobreza. Por eso digo, si uno ve ahora, por ejemplo, bueno, desde hace un año la Secretaría de Extensión pasó a llamarse el Área de Extensión y Territorio, yo soy director de Desarrollo Territorial, y cualquier congreso que se haga vinculado a la temática de la extensión aparece el nombre de territorio. Bueno, esa cuestión remite fuertemente a la idea de la política focalizada, es decir, el pasaje de la política universal a la política focalizada plantea un fuerte imperativo que tiene que ver con esto de que hay que estar en el terreno. Es decir, la idea de proximidad de la política es fundamental, es decir, todos los recursos tienen que estar en el terreno. Otra política importante de esta nueva cuestión social tiene que ver con la cuestión de la descentralización. Esta idea de que para abordar determinadas problemáticas el Estado se tiene que descentralizar y focalizar en determinados grupos sociales. Entonces, de repente tenemos en un barrio una proliferación de programas y proyectos. Hay programas contra las adicciones, programas de inclusión socioeducativa, programas, digamos, lo que algunos autores como Nora Akin, Denis Merklen, bueno, hay un conjunto de autores que llaman, Ana Arias, por ejemplo, esto de la inclusión como un abordable por programa, es decir, es suponer que toda política inclusiva, en términos metodológicos, digamos, de su puesta en práctica, el formato único de esa intervención es a partir de proyectos y programas. Esto es una cuestión también problemática. No me quiero ir mucho de tema. Bueno, y decíamos antes que en la vieja cuestión, en la cuestión social tradicional que estaba relacionada con el trabajador y el trabajo, la interlocución era entre Estado y sindicatos, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad el lugar del trabajo era un lugar fundamental en términos de subjetivación, digamos, de los sujetos, ¿no? En cambio, digamos, en esta nueva cuestión social, que empieza a erigirse a partir de la lucha contra la pobreza, en esta nueva cuestión social tiene un lugar muy importante un conjunto de agencias transnacionales, es decir, no surge principalmente de los estados, sino que surge fuertemente de un conjunto de agencias transnacionales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, son los que van instalando en la agenda esta idea de la política focalizada, del abordaje por programas y la idea de estar en el territorio. Y en ese sentido, aparece un nuevo sistema de acción que ya no está conformado con sus actores principales por el Estado y por los sindicatos, sino que es un nuevo sistema de acción que tiene 3 polos. Por un lado el Estado, por otro lado las agencias transnacionales y por otro lado lo que se llaman las ONG de desarrollo o las organizaciones de base territorial. Esto de las organizaciones de base territorial va a ser un aspecto muy importante para poder empezar a pensar esta nueva idea de territorio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la década del 80 y la década del 90, a diferencia de décadas anteriores, el lugar y el protagonismo que tienen las organizaciones de habitantes, lo que podemos llamar organizaciones de base territorial, en torno a la política pública, que ahora es política social y focalizada, es central. Sea una copa de leche, sean determinadas ONG. Lo que ustedes están haciendo en el Multiplicando Voces, de algún modo, tiene fuertemente una base territorial, es decir, en todo lo que es la educación no formal. Y en ese nuevo sistema de acción, digamos, donde están, como decía antes, las agencias transnacionales, que son las que financian muchas veces, digamos, estas cuestiones, los estados, digamos, nacionales, y las organizaciones de base territorial, a partir de la década del 80 y de los 90 es lo que se va conformando, de algún modo, esas organizaciones de base territorial que en 2001-2002 pasan a la escena política con mucha fuerza, aunque ya en los 90 tenía mucho protagonismo. Y acá me detengo en una cuestión que tiene que ver con un concepto que plantea Merklen justamente,
que es el concepto de la inscripción territorial de las clases populares. Es decir, esta idea de que, de algún modo, el proceso de desafiliación, digamos, del trabajo asalariado, es decir, todo lo que es el proceso de la desocupación, por ejemplo, digamos, la desafiliación del trabajo asalariado, a partir de la década del 90, con muchas fuerzas, va suponiendo una reafiliación, una reinscripción en clave territorial. Es decir, el territorio ya no pasa a ser solamente el lugar donde uno vive, sino que también es el lugar donde uno vive, también es el lugar donde uno trabaja, y también es el lugar central de la acción colectiva. Piensen ustedes, por ejemplo, en todo lo que fue buena parte de la década del 90 o principios del 2000, todo el movimiento piquetero, es decir, la movilización empieza a tener una base territorial, es decir, la movilización no se da en el ámbito de la producción o en la fábrica, por ejemplo, sino que la movilización tiene un fuerte soporte de base territorial. Y acá yo me quería detener en algunas cuestiones, después de algunas cuestiones voy a ver cómo las retomo, digamos, para pensar un poquito cómo se piensan los territorios contemporáneos. Pero digo, Sousa Santos, un filósofo, jurista, sociólogo portugués de la Universidad de Coimbra, él en un texto donde analiza los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales, plantea un elemento que a mí me parece central en todo esto, que tiene que ver con determinadas transformaciones del neoliberalismo, se hace difusa la frontera que separa el ámbito de la producción del ámbito de la reproducción social. Entendamos por ámbito de la reproducción, por ejemplo, la familia, el barrio, el mundo de la vida, el mundo cotidiano, y podemos decir que el ámbito de la producción puede ser la fábrica, la empresa, ¿no? Si uno recuerda esa famosa frase de Perón que decía del trabajo a casa y de casa al trabajo, bueno, es difícil poder pensarlo en el contexto en que esa línea entre producción y reproducción se hace difusa. ¿Por qué se hace difusa? Porque hay mucha gente que trabaja, bueno, ahora se ve con mucha fuerza en la cuarentena, pero en general ya era un proceso que venía de antes, de mucha gente que ya no trabaja en una fábrica, que trabaja en su casa, o que en el caso, digamos, de los contextos de pobreza persistente, el barrio es el lugar donde se consiguen los recursos, a partir de la movilización y de la acción colectiva, pero también a partir de redes de solidaridad, de lo que es un comedor, de lo que hay un montón de cuestiones. Y en ese sentido, puede pensar, cuando uno dice, bueno, ¿qué es un territorio? ¿No? Volviendo un poquito a esa pregunta de qué es un territorio, ahí es importante poder separar lo que es algunos autores como Carballeda dice, bueno, el territorio es la intersección entre el espacio y el lugar, y el garante de algún modo de esa articulación es el lazo social, ¿no? Cuando nosotros asociamos territorio con pobreza, en general tiene que ver con que la inscripción territorial de las clases populares hacen que lo territorial tiene un lugar muy importante en términos de lazo social. Es decir, por ejemplo, la gente ya, bueno, digamos, el territorio no es solamente donde se vive, el territorio es donde se obtienen los recursos para la supervivencia. Y en ese sentido, para la gente que quizás es un poco repetitivo esto, porque bueno, hace poquito con algunos estuve conversando, estaría bueno que podamos pensar un poco qué es lo que está pasando ahora con esto de la pandemia, ¿no? A mí me toca trabajar actualmente en la Dirección de Desarrollo Territorial, digamos, de la cual yo soy director, en todo lo que tiene que ver con la cuestión socioalimentaria, digamos, de la universidad, articulada con otras secretarías, especialmente en la gente que está en situación de calle, ¿no? Nosotros diariamente llevamos unas viandas del comedor universitario a determinados lugares de la zona centro para las personas que están en situación de calle. Y sin embargo, un emergente que estamos viendo en todo este proceso de poquito tiempo, digamos, de un mes y medio más o menos, es lo complejo y lo vulnerable que son determinados sectores sociales que no tienen una fuerte inscripción territorial. Por ejemplo, sectores céntricos, quizá que están en situaciones, digamos, que son sectores medio bajos, personas que viven en pensiones, personas que, si bien no tienen un trabajo asalariado,
su condición social muy lejos de la que tiene la persona que vive en una villa, que vive en un asentamiento, y sin embargo, precisamente la ausencia de lazos y de esa fuerte inscripción territorial hacen que sean de las poblaciones más vulnerables y donde las políticas sociales empiezan a abrir los ojos. Pero también esas políticas sociales, por acompañar de algún modo esas miradas digamos, de pensar lo territorial como una insularidad, como una cosa aislada y asociar lo territorial necesariamente con los contextos de pobreza extrema, hacen que se encuentren en una situación muy difícil para poder dar respuesta a esas situaciones, ¿no? Yo estoy viendo gente que en los lugares de reparto de alimentos, digamos, de personas en situaciones de calle, algunas personas de sectores medios y bajos se acercan a buscar una vianda de comida, pero las organizaciones que están justamente llevando adelante eso plantean, digamos, las dificultades que tienen esas personas para poder, o la vergüenza que les genera poder estar en esos circuitos. En cambio, en los contextos en villas o asentamientos, si bien esta cuestión del confinamiento genera una serie de cuestiones muy problemáticas, precisamente porque los lazos de parentesco, los lazos de vecindad y de ayuda mutua ocupan un lugar muy importante, de todas maneras, esas personas que viven en el centro y que no tienen las posibilidades de tener un ingreso, ante la caída socioeconómica no tienen todas esas redes de contenciones que están en otros barrios periféricos, digamos. Bueno, ese es un elemento que yo me interesaba para poder graficar esto de la inscripción territorial de las clases populares, digamos, es decir, ¿qué características tienen estos territorios de los que hacemos mención cuando hablamos de contexto de pobreza persistente? Por un lado, bueno, no son islas, más allá de que el imaginario y la política social los trate de pensar como totalidades aisladas y autocontenidas, en general son espacios que están fuertemente penetrados por un montón de flujos, bueno, redes narcos, hay un montón de redes y de flujos que uno ve en esos territorios. Por otro lado, hay un concepto interesante que, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, que tiene que ver con esta idea de afiliaciones múltiples. Es decir, esta idea de que ese pasaje, digamos, del trabajo asalariado, digamos, la desafiliación del trabajo asalariado y la reafiliación en clave territorial, es una reafiliación siempre precaria, digamos. Cuando uno tiene un trabajo asalariado, tiene una obra social, bueno, tiene un salario, tiene una serie de cuestiones y sistemas de protecciones que estabilizan en buena medida el mundo de la vida. Cuando el lugar de inscripción o el lugar de afiliación ya no es el trabajo asalariado, sino que es el territorio, eh, estabilizar el mundo de la vida es mucho más complejo y los sujetos tienen que agarrarse de un montón de lugares. Por eso aparece esta idea de afiliaciones múltiples, esto que nos pasa a todos cuando vamos a trabajar con un espacio de educación no formal, cuando vamos con una murga, cuando vamos caminando de espacio en la universidad. A veces en nuestros propios narcisismos solemos pensar que de algún modo nosotros somos centrales y somos únicos, digamos, para esos sujetos, pero bueno, después cuando uno empieza a interactuar y tener un poquito más de vínculo, se va dando cuenta que los sujetos se agarran de un montón de lugares, incluso lugares que pensarse como contradictorios. Por ejemplo, puede ir a una iglesia evangélica y también a una iglesia católica, puede ir a una unidad básica del peronismo y después puede ir a un lugar de Ciudad Futura. Eso que muchas veces desde los sectores medios nosotros vemos como contradictorio, de algún modo no es contradictorio en los contextos de pobreza persistente y tiene que ver con tratar de enlazarse, esos sujetos, de enlazarse de todos los lugares posibles precisamente para poder estabilizar el mundo de la vida. Es lo que algunos autores llaman politicidad popular, esta idea de que politicidad y política y sociabilidad van de la mano, es decir, no es que uno entra o sale de la política como hacemos en los sectores medios. Yo por lo que me había dicho Joaquín, me quedaron algunas cuestiones, siempre me desordeno un poquito. Ya estamos en 43, voy a dejar para que podamos hacer preguntas. Y bueno, y vuelvo a pedir disculpas porque en general, por un lado, para la gente que ya estuvo conmigo es un poquito repetitivo, quizás la pregunta pueda salir de ese lugar, y por otro lado, porque la verdad que en general me gusta cuando circula la palabra, poder trabajar dinámica participativa, y bueno, evidentemente desde el lazo virtual eso es un poquito más difícil, así que bueno, esa es una segunda disculpa. Bueno, les agradezco mucho.
Bueno, la idea es que si hay alguna pregunta o algún comentario, lo podamos escribir en el chat y lo pasamos a leer. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo particularmente una pregunta, Maxi, Sí, vinculado a cuando vos decís las inscripciones sociales y los lazos sociales. Eh, cuando cuando vos por ahí graficás el barrio y planteás cómo en las cuestiones populares y, y otros espacios más geográficos del territorio rosarino, ¿no? Particularmente que es donde nosotros trabajamos. Digo, por ahí cuando vos lo graficás, digo, me parece como que todo el territorio comparte, digamos, ciertos estereotipos de, claro. de personas o de espacios que circulan, digo, lo que hay una diferenciación a lo mejor del rol más subsidiario del Estado que en otros lugares, digamos, o en realidad otra forma de representación del Estado, eh, digo, lo que en algún lugar puede ser lo que se denomina bajar alimento para la olla popular, en otro lugar, digo, también puede ser, digo, sostener ciertos tipos de arquitecturas que permitan que eso igual funcione. No sé si se Sí, entiende más o menos. sí, entiendo totalmente y me sirve la pregunta la voy a dislocar un poquito, porque, digamos, la verdad que este modo, me fui un poquito del machete mío y hay algunas cosas que me las pasé de largo y que quería, en relación a esa pregunta, las quería remarcar. Cuando yo decía esto de que en el imaginario o en las representaciones aparece esta idea del territorio como insularidad, como aislado, o el territorio como algo homogéneo, o el territorio como algo incluso anacrónico, esos imaginarios, para mí que soy antropólogo, no pueden no remitir al modelo antropológico clásico, ¿no? Cuando surge la antropología, digamos, finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se da una fuerte paradoja que, como todos sabemos, la antropología surge atada al colonialismo, digamos, a la expansión colonial. La expansión colonial estaba generando unas transformaciones terribles, radicales, digamos, de los modos de vida de esos grupos, de estas culturas, para decirlo de alguna manera. Y la gran paradoja era que en el momento que llegaban los antropólogos y que había transformaciones gigantescas, digamos, en esas sociedades, sin embargo, la forma en que los antropólogos representaban a esas culturas eran como totalidades aisladas, homogéneas, sin conflictos internos, anacrónicas, cuando era todo lo contrario. Bueno, digo, ahora también, digamos, cuando cada vez hay más situaciones de flujos, de conflictos, en general nosotros imaginamos a esas comunidades también como totalidades aisladas, donde uno tiene que empoderar al pobre para que el pobre resuelva sus propios problemas y no poder pensar que, por ejemplo, las villas forman parte de la totalidad sociourbana. Y esto que te decías vos, también lo quería remarcar con el tema de la fragmentación territorial, digamos, es un elemento importante para tener presente. Esto lo vemos todos y todas cuando vamos a trabajar algún territorio en particular, esta idea de la fragmentación. Vamos a una copa de leche y te dicen no, porque lo del centro comunitario, esto, si venís con no sé, hablas con nosotros, vos no hablas con ellos, o la bandita de la esquina que te dice cuáles son ciertos límites a un pibe del barrio para caminar. Y en general nos la pasamos hablando siempre de la fragmentación ajena y eh, cuanto más se habla, digamos, de fragmentación, lo que menos se habla es cuáles son los mecanismos políticos y sociales que producen esa fragmentación territorial. Por ejemplo, el tema de la política pública es uno de los elementos más fuertes en lo que tiene que ver con la fragmentación territorial. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que hasta hace unos años, para financiar determinadas cuestiones, digamos, en un barrio, había una elección del presupuesto participativo y las organizaciones de algún modo competían entre sí para ver cuál era financiado, bueno, me parece que algo tiene que ver, digamos, con esta idea de la fragmentación. Eh, a ver, estoy viendo, bueno, te resumo esta idea, digo, a mí me parece que
la idea de fragmentación territorial es un elemento que es una evidencia empírica en cualquier barrio. Cuando uno va y una persona te dice que en su barrio no hay un centro de salud, no hay un polideportivo, y uno dice a 3 cuadras hay un polideportivo, es porque el barrio vivido por las personas está en un proceso de constreñimiento donde se va, es lo que podríamos llamar un achicamiento de lo barrial. Pero ese achicamiento de lo barrial remite precisamente a cuestiones de conflictividades en las cuales no es ajena a la política pública. Yo diría que la política pública es central. Estoy viendo acá una pregunta que dice, con respecto a la situación de calle, donde parece haber menos territorio fijo, ¿por dónde te parece que hay que empezar a hacer las redes de contención y redes sociales? ¿En qué espacios o con qué herramientas? Bueno, la que lo pregunta es Josefina, que me parece que sabe más que yo del tema. Yo lo que puedo decir en relación a esto es que hay un libro que se los recomiendo, ya es viejo el libro, se llama Los no lugares, espacio del anonimato, de Marc Augé, donde plantea la idea de no lugar, ¿no? Muchas veces para nosotros, digamos, la calle, qué sé yo, una avenida, un semáforo, puede ser un no lugar en el sentido que es un lugar de tránsito, no es un lugar de inscripción identitaria. Sin embargo, para alguien que está en situación de calle, yo trabajé, digamos, que en el 2004, del 2004 hasta el 2010 más o menos, en el área de infancia con chicos en situación de calle, y lo que uno veía que para uno era un semáforo o algo más, eran lugares que estaban fuertemente codificados. Había un sobreregistro de cuestiones espacios temporales, de una avenida, de los movimientos de esa avenida, de cómo se maneja la policía, es decir, eso es lo que quiere decir que hay inscripción identitaria, es decir, la cuestión es cómo abordar, digamos, esta idea donde hay muchas discusiones en torno a la fijación del territorio. Por ejemplo, pensemos no solo en los procesos de desterritorialización o reterritorialización, pensemos, por ejemplo, por ejemplo, la comunidad judía o en los gitanos, donde es muy difícil pensar esta idea del territorio fijo, es decir, ahí es donde se ve muy claramente la diferencia entre lo que puede ser el espacio físico y lo que puede ser el territorio. Digamos, estas comunidades de alguna medida son portadoras de un territorio. También pasa con la migración, ¿no? Cuando un migrante que viene de una comunidad digamos, del Chaco, llega al suroeste de Rosario, si bien el espacio físico en el que tiene que interactuar es un espacio diferente, digamos, al del Chaco, uno va viendo cómo de a poco las características del lazo social, cómo se separa lo sagrado de lo profano, cuáles son las características de las viviendas, es una forma, digamos, de portar el territorio. Hay muchas investigaciones en relación a los maras, ¿no? que ya sus propias identidades están vinculadas con la migración permanente, ¿no? La migración ya no es algo de momento, sino que es algo permanente. Yo creo que con el tema de la situación de calle, lo más importante, que creo que Josefina lo sabe mejor que yo, es el tema de los lazos, ¿no? Digamos, los lazos que construyeron, por ejemplo, las organizaciones sociales con esas personas que están en situación de calle, son los que permiten, de algún modo, la construcción de un lugar, es decir, la construcción de territorio. Es decir, el territorio, porque el territorio nunca es el territorio en sí. El territorio siempre es el territorio para sí, y para que haya territorio tiene que haber relato, es decir, las historias que tiene un territorio. Para que haya territorio tiene que haber sobre todo significación, es decir, en lugares donde uno lo ve por ahí, qué sé yo, Josefina obviamente lo conoce mucho más, yo hace mucho que no trabajo ahora volví un poco a estar vinculado a la cuestión de situación de calle, pero uno va viendo cuáles son los lugares de donde se agarra la persona que está en situación de calle, que pueden ser actores de las políticas públicas del Estado, que pueden ser las organizaciones, que pueden ser las redes de reciprocidad y ayuda mutua. Eso va configurando un lugar que para cualquier transeúnte eso puede no ser un lugar, pero para la persona que está en situación de calle es un lugar. Por eso es muchas veces muy difícil, qué sé yo, ahora con el tema del comedor universitario, cuando se abrió enfrente de medicina un lugar para que puedan pasar a comer, el primer día la mayoría de las personas que estaban en situación de calle no querían entrar, preferían comer afuera, y recién en los días siguientes empezaron a entrar a comer. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que había lazo, es decir, había lazo de una organización que ya conocían antes, que la invitaba a pasar, había lazos con esas personas nuevas que empiezan a entender. Creo que es para largo eso, me parece que el tema de la situación de calle
es muy interesante. Yo hace mucho había escrito algo sobre el tema de no lugar y la situación de calle, pero eran unos borradores para los compañeros de laburo. Bueno, lo dejo abierto, me parece que ya estamos con el tiempo medio complicado. Bueno, ya vamos, me parece, encaminando a los últimos 5 minutos. No sé si querés compartir alguna reflexión final, Maxi. Estaba terminando de leer lo que había escrito Josefina, que no lo había visto porque me lo tapaba como otra ventanita. Dice, ¿por dónde te parece que hay que empezar a fortalecer las redes de contención y redes sociales? ¿En qué espacio o con qué herramientas? Yo creo que en eso ella sabe más que yo, pero si yo tengo que imaginarme cuáles son las herramientas, a mí me parece que es muy importante el vínculo entre organizaciones sociales, entre políticas públicas. Muchas veces ese escalonamiento entre política pública y organizaciones sociales no se da, o la política pública ya planifica todo sin el otro, o las organizaciones sociales quizás están un poco más separadas o no hay lazos de confianza. Me parece que hay que construir esos lazos tienen que ser lo más horizontales posible entre organizaciones y políticas públicas, es decir, no es que la política pública la diseñan 2 o 3 cerebros y las organizaciones sociales son las que la ejecutan, sino que en las instancias de diseño es fundamental quiénes son esos actores implicados y también es importante que las propias personas y sujetos que están en situación de calle puedan formar parte de esos espacios horizontales. A mí me parece que esos son 3 pilares. Creo que hay experiencia en otras ciudades, pero bueno, no tengo tiempo para hablarlas. Les agradezco mucho. Creo que a mí me gustaría que este sea un momento de un proceso. La verdad que me fue un poquito incómodo porque no sé hacerlo de esta manera. Siempre trabajamos con alguna dinámica o hay una ronda, como fue la otra vez en Rivera, yo lo que me comprometo es para el próximo encuentro, que ojalá las cosas avancen y pueda ser presencial, en poder pensar lo territorial a partir de dinámicas participativas donde la palabra pueda circular horizontalmente. Bueno, ese es mi compromiso. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, por haber participado. La verdad que siempre es un gusto escucharte. Como dice José, siempre es un gusto escucharte y siempre nos lleva a reflexionar un poco más.